¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Dar hasta que duele y cuando duela, dar más fuerte. Es una frase acuñada por quien, muchos lo habrán sacado, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta. A raíz de su labor de más de 40 años, ayudando, estando cerca de pobres, de moribundos, de huérfanos en India y extendiendo su labor en otros países, en muchos países del mundo, se establece este Día de la Solidaridad. El nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta, un 26 de agosto de 1910. Y hoy vamos a charlar, vamos a conocer historias de organizaciones, de asociaciones que tienen como objetivo la solidaridad. Es este valor de tomar conciencia de las necesidades de la gente y tener el deseo de satisfacerlas, de ayudar a esa gente, ¿no?, que lo necesita, sin tener en cuenta su situación económica. Hay todo tipo de solidaridad. Hay variantes que vamos a conocer. De Rosario Cocina Ideas está Augusto Zaraco, Daniela Huercalec también nos acompaña, de la Fundación de la Ciudad de Rosario, Jorgelina de la Torre, una de las fundadoras de la ONG Rosario Solidaria, que tuvo también intensa participación a propósito de lo que ocurrió en Calle Salta, lamentablemente. Leandro Lobrauco, un deportista, ex Puma, responsable aquí en Rosario de Botines Solidarios, de esta intención, no de competir con el fútbol, pero sí llevar el rugby, otra disciplina deportiva que requiere organización y que también está impregnada de valores a los barrios de la ciudad. Todas tareas solidarias. Por eso, Jorgelina, comenzando contigo y con Rosario Solidaria, ¿en qué consiste, cuál es la labor de la solidaridad que llevan a cabo? ¿Y cómo nació, básicamente? ¿En función de qué objetivo? Mira, bueno, Rosario Solidaria ya tiene 3 años y unos Sí. meses y nació porque nos autoconvocamos, amigas, que dijimos, no queremos vivir más lo que estamos viviendo. Ajá. Y para que algo cambie, uno se tiene que comprometer y empezar a participar. ¿Qué es lo que más hiere, qué es lo que más molesta de la sociedad, de la vida que tenemos y que ustedes les llevó a generar esta asociación, Jorgelina? Arrancamos porque realmente veníamos de distintos lados. Yo por ahí estaba más abocado todo a temas de salud y mi compañera más a niñez. Y bueno, de empezar a hacer algo, y arrancamos con una campaña de juntar cuadraditos de lana. Ajá. Que la empezamos a replicar en una campaña de Red Solidaria Juan Car, y ahí nos empezamos a mover. Y después, cuando explotó el volcán Peyehue, Sí. que hicimos una movida en el monumento, y realmente siempre nos marcó un hito porque Claro. poder llenar un camión sin que nadie nos conociera fue brutal. ¿Cómo tomaron esa decisión de cambiar la tranquilidad, por ejemplo, del hogar, de las actividades que ustedes realizaban, a esta labor, en los hechos, allí donde se necesitaba? ¿Qué le generó, Jorgelina? Y que ver que hay mucha gente que no tiene voz, que es invisible. Ajá. Entonces, si uno no se puede acercar a ellos para darle una mano, ¿quién lo hace? Sí. Y tienen, todos los que vivimos en la Argentina tenemos los mismos derechos. Sí. Entonces, vos ver un comedor que necesita comida o que necesita muebles, si no tiene acceso a los medios o a las redes sociales, ¿cómo logra poder juntarlo? Entonces, bueno... ¿Han cosechado muchas voluntades en estos 3 años? Sí, y muchísimos jóvenes. Lo que hoy más nos llama la atención, que los chicos Sí. de 20 a 30 años están súper comprometidos, Claro. con ganas de hacer cosas. Destaco que este año querían empezar a hacer algo por la gente que vive en situación de calle. Sí. Y bueno, vamos a dar de comer. Digo, no, chicos, esperen, veamos, dijimos con Mina, porque ya hay otros grupos que lo hacen. Y bueno, empezaron a brindar desayunos 2 días por semana, y ahora están todos los días, se levantan, chicos de 20, 30 años, se levantan a las 6 de la mañana, preparan los termos y van a compartir un Seguro. desayuno. Esta ONG es un nexo entre disímiles situaciones en que se necesita la ayuda del otro, ¿no? Allí está Rosario Solidaria. Exacto. Y Bien. también ayudar a otras ONG con Botines, con ellos, de trabajar juntos en otras actividades. Con Claro. Rosario Cocina Ideas, por el mes de la amistad, ya es el 2º año que realizamos una guisada para festejar Bien. la amistad con la gente que vive en situación de calle. Vamos a ir presentando a cada uno. Y Leandro, ya que te tengo aquí cerca, Botines Solidarios. Fue creada en Buenos Aires esta Así es. organización. Botines Solidarios existe ¿Cuándo? en Buenos Aires desde el 2009. Ajá. El presidente es Nani Corleto, que bueno, un Puma de los Sí. históricos, de los los Pumas de consagrados. bronce del 2007. Y bueno, habíamos jugado juntos
amigos. ¿Y vos cómo te sumás a esta idea Bueno, de aquí desde Rosario, Leandro? Y justamente Jorgelina fue una de las impulsoras que me convocó y que me impulsó. ¿Sí? ¿Cómo anda con el tackle, Jorgelina? Ella no, pero bueno, es de una familia de rugbyers, somos del mismo club. Y ella fue la que me motivó a traer botines a Rosario. Ajá. Realmente es algo que yo siempre lo había pensado, toda mi vida de joven. Sí. Y después, bueno, también los jugadores de rugby tenemos eso que siempre sentimos que es un deporte que nos dio tanto, sí, que nos gusta devolverlo de alguna manera. ¿Qué le da el deporte, no, a los chicos que, bueno, además con el rugby, si me dijeran con el fútbol estaría fácil dentro de todo, pero el rugby es meterse en los barrios con un deporte tan tradicional como el fútbol? ¿Qué generó en los chicos de los barrios y dónde trabajaron activamente hasta aquí? Sí, más que nada nosotros a los chicos les llevamos la oportunidad de conocer un deporte nuevo. Sí. Es un poco también la excusa de que a través del deporte le podamos transmitir valores. Sí. ¿Cómo operan? ¿Cómo es el manejo de Botines Solidarios? ¿Cómo se maneja? Bueno, yo soy el responsable institucional en Rosario, sí, y tenemos un profe de desarrollo deportivo que se llama Guido Del Vice, sí, un profe de desarrollo humano que se llama Leo Campos. Sí. Trabajamos en conjunto también con la municipalidad, hay que destacar que el apoyo que nos da la municipalidad es muy importante. Trabajamos en las estructuras también municipales. ¿Y en los barrios cómo es el trabajo? Y trabajamos en los polideportivos, hemos hecho una difusión, estamos trabajando en Barrio Las Flores y en Parque del Mercado desde marzo del año pasado. Y ahora en agosto, hace muy poquito, empezamos a trabajar en Deliot y en Cristalería. ¿Y con qué expectativas? ¿Cómo fueron esos primeros días? A ver, contame desde el inicio, ¿costó, se integraron? ¿Cómo hacen para que los chicos se sientan protagonistas? Sí, la verdad que hicimos una tarea de difusión, fuimos a las escuelas de los barrios, ajá, a barrios que realmente por ahí... Escuelas donde hay comedor solidario, sí, pero hay múltiples necesidades. Yo creo que tampoco hay que estigmatizar tanto esos barrios porque uno también encontró vida de barrio, sí, más allá de por ahí de algunas situaciones o algún horario difícil, pero generalmente son muchos chicos que están acostumbrados inclusive a jugar a la pelota, claro, toda la tarde, hacen muchas actividades deportivas en los polideportivos. Y bueno, nosotros fuimos entrando de a poquito con el rugby, tuvimos, la verdad que me sorprendió porque los chicos lo conocen mucho, sí, la difusión que el rugby en estos últimos años está teniendo es amplia, entonces... Esa imagen que se tiene de un deporte elitista que pertenece a un ahí grupo. Hay una frase que a mí me gusta usar siempre, que yo digo que el rugby no es elitista, por ahí los clubes son elitistas, y por ahí es la sociedad en nuestro país que hizo que sea de esa manera, pero el rugby es el deporte más inclusivo que pueda existir, porque lo pueden jugar todos. Lo puede jugar el gordo, lo puede jugar el flaco, el más lento. Seguro. Hay un puesto para cada uno de ellos. ¿Usted juega al rugby, Zaraco? Hace muchos años, sí. Ajá. ¿Cómo es esta idea? ¿No? Porque hace muchos años que trabajás también en las tareas solidarias. ¿Cómo ves llevar el deporte a los barrios desde la Fundación Rosario Cocina Ideas, trabajando por la 4ª Gala Solidaria? Es interesante. Eso está buenísimo, sí. Es como llevar la cocina también a los barrios, ¿no? Llevar este deporte que parece de élite y nosotros ¿qué hicimos? Llevamos la cocina que parecía de élite, ¿no? Sí. Desde los cocineros mediáticos, Marcelo, Damián, los que están en la tele y que la gente los ve como formaron Rosario Cocina Ideas, además. Exactamente. Junto con tu dirección. Yo no soy cocinero profesional, pero se me ocurrió un día juntarlos a todos. Sí. Nos encontramos a comer en noviembre del 2009. Ahí nace. Ahí nace Rosario Cocina Ideas. Dijimos, ¿por qué no nos empezamos a juntar? La problemática en común de cada uno que tenía restaurante. Bueno, a ver, recordamos que en Plan A hicimos programas alusivos a cuando ustedes desembarcaban, llevaban la cocina, enseñaban a hacer pan, ¿te acordás? Hace unos años. Sí, en los centros Crecer, que eran los centros que tenían a los chicos... los más pequeñitos en los distintos barrios. Claro. Y así arrancamos. ¿Dónde comenzaron, Augusto? ¿Dónde comenzamos? ¿Dónde arrancaron? Sí. No recuerdo en cuál de los centros Crecer, pero sí, era uno de ellos. Ajá. Hicimos como 18 actividades ese año, en el 2010. Y cuando llegaba un Marcelo Meña, un Damián de Lorenzo. Bueno, era como que llegaban las estrellas de la tele, ¿no? Entonces, las mamás participaban mucho más porque había conocidos y no tanto. Y los nenes que se integraban en la cocina, era maravilloso verlos. Y aparte, hay algo muy interesante, porque si ha crecido un rubro de gastronómico aquí en la ciudad, son de los grandes chefs, de los cocineros. Sí, claro. Que además hay competencia natural entre ellos. Pero que para esta idea... Para esta idea se dejan los vedetismos de lado, eso es lo más importante, siempre. Claro. Entonces, la fama, tu cocina, los platos, la cocina de autor y lo que sea, donde trabajás... ¿Qué es lo que destacás, Augusto, queda absolutamente de la Cocina Ideas? ¿Qué te llevas? Esta integración, esto de poder llevar la sapiencia o esta cocina que tienen los cocineros a lugares donde son a veces para gente que es inalcanzable, ¿no? Ese primer año nosotros hasta hicimos un recetario para enseñarles a las mamás que recibieron una caja de alimentos secos que les daba el municipio, de qué manera mejorar esa alimentación
y no solo comer la polenta, los fideos o los porotos de la manera habitual en un guiso o en una cosa muy simple, sino que empezar a hacer darle algo más valores nutritivo agregados. con los mismos elementos, tal vez. Absolutamente. ¿Cómo esa los fue un poco la recibieron, idea. Augusto, en los barrios? Bien, súper bien. ¿Qué experiencias tenés de estas situaciones? De Nada, encuentro? para mí fue la primera vez de llegar a algunos barrios que nunca en la vida había pisado o había estado. Entonces ahí empezás a ver otras realidades que las ves medio de costado. Sabés que existen, pero nunca las tocaste. Es lo que dice Leandro, ¿no? Sirve para si estigmatizamos, Sí. con esto logramos lo contrario, desestigmatizar. ¿eh? Exactamente. Entonces, Porque vas al encuentro. Vas al encuentro y conoces esa realidad viva, ¿no? Que es básicamente la mayoría de lo que nos pasa en la Argentina. No es que donde vivimos en el centro y ya está, no. Pasan cosas y pasan cosas lindas y cosas feas. Entonces, cuando empezás a compartir todo ese tipo de actividades, como decíamos con los chicos, salíamos con el corazón así henchido, ¿no? Gigante. Te iba a preguntar qué pasa cuando vas, qué situaciones Emoción, te llevas. siempre es emoción, siempre es emoción. Sí. Eso es lo mejor. Y a veces hasta nosotros nos planteamos, ¿no?, de hacer cosas y no darlas a conocer, sino participar, pero desde el silencio. Y están vinculados con Rosario de Cocina e Ideas, con la Fundación de la Ciudad de Rosario, con la cuarta gala solidaria que se va a llevar a cabo en el mes de octubre. Daniela Huercalec, como directora ejecutiva de la Fundación de la Ciudad de Rosario. ¿Qué es esta fundación? ¿Qué es cuando se forma? Como para tener un La fundación antecedente. justamente surge cuando un grupo de empresarios de Rosario se reunieron o trabajaban, que tiene que ver con las características justamente de Rosario, se acercaron a la intendencia, en ese momento estaba el ingeniero Lifchip, a plantearle que tenían que trabajar en conjunto por posicionar a Rosario. Posicionar es mostrar a la ciudad y que sea referente en el mundo, en el país y también entre los mismos rosarinos. Vender la marca Rosario, por ejemplo. Por ejemplo, en diversos aspectos. Para que vengan más estudiantes a estudiar a Rosario, para que vengan inversiones. Ese sería, digamos, el origen. ¿Y cómo nace esta gala solidaria que va por la cuarta edición? Esta Daniela? gran gala solidaria surgió con el concepto que tenemos muy formado en la Fundación, que Rosario está hecha de gente. O sea, que somos los mismos rosarinos, digamos, que forman y por sus particularidades que conforman a la ciudad. Entonces la gala tiene como distintas aristas. Por un lado nosotros estamos formados por miembros fundadores que nos hacen un aporte económico anual del cual, digamos, solventamos nuestras actividades y necesitaban un espacio, un lugar donde reunirse y participar, y a su vez que tuvieran un objetivo concreto que fuera, bueno... Sí, la gala, yo te cuento. Yo estaba justamente viendo imágenes y detrás estaba vos, Augusto, entregando un cheque. Bueno, simbólico. ¿Qué pasa con la gala? Nosotros en Rosario Cocina e Ideas somos 12 miembros, somos muy poquitos. Como digo yo, somos unos crotos a veces. Queríamos hacer una gala, veníamos con la idea. En su momento, en la Fundación Ciudad de Rosario, que es donde se nuclean la mayoría de los empresarios de la ciudad y las autoridades, asume la presidencia de Carlos Cristini, con Luis Nasser en la vicepresidencia. Entonces, vamos a hablar con ellos. Nosotros que somos crotos y ellos que son un poco menos, dijimos, bueno, ¿cómo nos podemos juntar y hacer una gala? Y nos juntamos y empezamos a hacer la gala. Nosotros desde el punto de vista de la cocina, la organización y el armado, la fundación con la fuerza de ventas, con este núcleo de empresarios y ¿no? esta junta de lo público y lo privado. Y siempre dijimos, vamos a poner un objetivo que sea concreto y que se vea en la sociedad. Por ejemplo, en esta edición. Por ejemplo, en esta edición vamos por la sala 4, digamos, a rehacer o reformular lo que es la sala 4 del Hospital de Niños, Víctor J. Vilela. ¿No? En las dos primeras se terminó la sala de hemodinamia del ECA. Entonces es como que ves las obras concretadas. Con lo bueno que el dinero no va al Estado, sino que la Fundación Ciudad de Rosario administra esos fondos, con lo cual, al no ir a las arcas públicas, no voy a decir que se pierden, pero se demoran. Entonces, administrados por los privados es mucho más fácil concretar las obras. Claro. O sea, la fiesta es el 4 de octubre. La fiesta es el 4 de octubre. ¿La gente dónde puede conseguir la entrada? En grangalarosario.com.ar. Grangalarosario.com.ar. Ahí están todos los pasos. Toda la información. Hay muchísimas mesas vendidas, que eso es lo más importante. ¿A cuántos aspiran? ¿A cuánta gente? 680 es nuestro límite, hasta 700. Más deja de ser una gala. ¿Será a veces hay una pelea, vamos a poner 1000. No, pongamos menos. ¿En el City Center será? El City Center es ese año nuevamente. Claro. Y ya tienen antecedentes, ¿no? Concretos, de haber ayudado a instituciones como, por ejemplo, el Hospital Centenario. El ECA fueron las dos primeras. El ECA. El año pasado empezamos con el Hospital de Niños, que se hicieron los cerramientos, los pasillos que van a los quirófanos, y este año es por la sala 4. ¿Cuál es la satisfacción, Daniela, de esta tarea que insume muchos meses, a mucha gente?
personalmente, ¿qué te deja? La satisfacción de Rosario, de la gente de Rosario, de lo solidaria que es, que hemos visto también las últimas tragedias, cómo la ciudad en su conjunto reaccionó de una manera distinta a lo que se hace a lo mejor en otros lugares, y donde ahí también como institución tuvimos nuestra fortaleza. O fuimos la institución donde que prestamos la cuenta bancaria, donde toda la ciudadanía podía depositar. Estamos hablando específicamente del caso de la tragedia de Calle Salta 2100. Pero que creo que fue otro ejemplo único, donde realmente se confió en una institución que no era el gobierno, era una institución, una ONG, con lo cual creo que todos los que estamos acá apuntamos también por el tercer sector, por fortalecer nuestras instituciones, y Rosario es muy importante en todas las instituciones. Sí. Jorgelina, a propósito de esto también, ¿no? De un shock inicial, de una gran tragedia, pero ¿qué puso a prueba lo que pasó en Calle Salta y que se vio de parte de la gente, de las organizaciones como ustedes? Nosotros decimos Calle Salta, la tragedia, el lado que nos lleva a la angustia, algo tremendo, es algo que nos va a costar superar. Y Calle Oroño, es decir, Calle Oroño, donde desbordó la solidaridad. Era increíble, era... ¿Qué te llevas de esas horas aciagas, me llevo un corazón repleto y hechos puntuales. Una noche no dábamos abasto con mails, llamados telefónicos, la gente que se acercaba, y dijimos, bueno, vamos a crear un formulario vía internet, y a la hora eso lo lanzamos a las 10 de la noche, a las 11 ya había 1000 inscriptos y se anotaron 4193 voluntarios. ¿Principalmente de aquí de Rosario? Todos de Rosario, y cuando veíamos promedio de edad, que queríamos saber, era todo gente 30, 28, 30 años. Pero, ¿qué es la llamada de atención en esto? Que siempre nos planteamos. Ante la tragedia estamos todos, y ante lo diario, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo reaccionaste vos del corazón, Jorgelina, ante esa muestra de solidaridad? Y, me costó mucho, me hizo bolsa, tuve tipo un pico de estrés, pero también me sentía rosarina y contenta, el corazón, qué bueno que podemos estar juntos. Éramos una sensación rara, ambivalente, ¿no? Por el gran daño producido. Porque estaba dividido, porque la angustia no te dejaba y te frenaba, y mirá, lo digo, me quiebro. Y por el otro lado, tanta gente que colaborara. Un rompecabezas que se armó solo, ¿no? Yo lo veía desde ese punto de vista. Tuvieron participación con Rosario Cocina y Ideas, pero sin eslogan, sin carteles, portar un cartel. Entonces se fue uno de los cocineros, se sumó, porque Oscar Jasqueliov, que tiene el colegio de cocina ahí cerca, entonces fue él, lo llamó a Guille Bofa, avisó a otro, entonces bueno, y se fueron juntando, pero nadie quería aparecer con nombre propio, sino que estar. Entonces vinieron los Boy Scouts y montaron una tienda, y eso era la despensa, y estaban ellos que repartían las cosas, y venían los bomberos y querían comer. Y era un rompecabezas que se iba armando solo, ¿no? Fue maravilloso. Esto puede ser el plafón para que, ¿cómo creen, no? Desde una tragedia tan profunda para Rosario. Un poco lo que decía ella también, ¿no? Del día a día. Creo que el desafío de todas las ONGs que generan alguna cuestión solidaria es tratar de que aprendamos que día a día también tenemos que ser solidarios. Porque dejar el auto en doble fila no es solidario. Tirarle el auto al peatón no es solidario. Ver que alguien se cae en la calle y no levantarlo no es solidario. Entonces, nos volvemos solidarios ante la tragedia. Hechos simples, cotidianos. Y en lo cotidiano que hay que aprender, somos los peores. Entonces, a veces somos hijos del rigor. El Estado, como no está en la calle, el rigor no existe, entonces hacemos lo que queremos. Leandro, ya tenemos que ir a la pausa, ¿no? Entonces íbamos a hacerlo porque quería preguntarte qué te llevas vos, ¿no? Estando con los chicos de los barrios más alejados, donde no se practica habitualmente el rugby, los tienen que ir a buscar, van por sí solos, cómo reaccionan pasando los días, qué pasa con el deporte. ¿Me lo comentás en instantes, te parece? Porque está muy bueno esto del Día de la Solidaridad, ver distintos hechos que se generan aquí, con organizaciones rosarinas desde distintos ángulos, pero que confluyen en este hecho de dar, de tomar conciencia de lo bueno que es prestar ayuda, estar cerca de aquellos que necesitan. Tenemos que ir a la pausa, mi amigo Gonzalo, pero aquí tengo una recomendación para todos. En este folleto que podés encontrar en el Instituto Mirta de Fusi, te digo, en Roca 2176, se ofrece todo el año una serie de cursos orientados a los que buscan una alternativa de una rápida salida laboral. Capacitación en método de pilates con todos sus aparatos. Reformer, Gunda Chair, Torre, Ladder Barrel, instructorado y profesorado de yoga total. Asistente físico de pre y postparto, gimnasia con formas esféricas, yoga para niños y gimnasia para tercera edad. Prácticas intensivas en el instituto y pasantías en instituciones. Informate 421-6955, la Escuela de Formación Mirta de Fusi te espera. Hacemos una breve pausa y ya retornamos.
Es dar y no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué da vueltas la rueda, porque no te detenes, yo te digo que dar es dar. Dar es dar y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tú extrañas.